un espacio donde la palabra de Dios trae luz, esperanza y dirección para tu vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Una luz en la oscuridad. Dios los bendiga en este nuevo miércoles, como siempre, de 20 a 21 horas. Somos Mariana y Cristian Arévalo. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Cris? Agradecida a Dios porque nos sorprende cada miércoles, siempre nos invita el Señor a estar aquí con ustedes y estamos más que agradecidos de agradecer esa invitación, ¿no? Que Él nos hace para compartir de su palabra, para que estemos en conjunto como familia, como cuerpo en Cristo, para que seamos uno con Él. Así que, Cris, más que feliz. ¿Vos cómo estás? Muy bien, bueno, también con alegría de estar acá compartiendo con ustedes, expectantes por lo que vamos a estar compartiendo. Hoy vamos a tener un programa hermoso, tremendo, con noticias. Y bueno, compartiendo con ustedes a través de las redes, a través de los canales de difusión. Recuerden dejarnos un mensajito, su like, seguirnos, que estamos en comunión y vamos creciendo día a día en conjunto, y eso también nos alienta a nosotros a poder seguir comunicándonos, predicando, hablando de la palabra de Dios y llevando esta comunión entre nosotros. Esta buena noticia, ¿no? Llevar el evangelio a aquellos corazones que no lo conocen. Así que bueno, somos Mariana y Cristian, y recuerden que estamos los miércoles a las 20 horas. ¿Qué días? A través de nuestro canal, Una luz en la oscuridad, así que felices y contentos como cada miércoles a las 20 horas, expectantes como el Señor nos tiene preparado, de lo que usted tiene preparado para ustedes esta palabra, para que ustedes guarden, atesoren, la rumen, la mastiquen y bueno, y ver qué es lo que nos habla, ¿no? A nuestro corazón, para que sea revelado el Evangelio de Cristo en nuestros corazones. Y hoy, Mariana, vamos a tener entre la palabra que vamos a compartir, la alabanza, vamos a tener buenas noticias. Wow. El noticiero del Evangelio, buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias, justamente. Y vamos a traerles unas notas para que estemos sabiendo qué pasa en el mundo del Evangelio, en el mundo cristiano. Qué es lo que se está moviendo en el pueblo del Señor, en el pueblo de Dios, qué está obrando, qué está haciendo Dios. Vamos a estar compartiendo en lo sucesivo de los programas, de las buenas noticias y bueno, poder interactuar acerca de lo que pasa en este mundo que es sobrenatural. Amén. Así que bueno. Vamos a presentar el programa, Cris. Bárbaro. Bueno, estamos con alegría, ahí tenemos la placa de lo que viene, así que estemos expectantes para lo que vamos a estar compartiendo. Entonces. Esto es una luz en la oscuridad. Y ya comenzamos. Una luz en la oscuridad. Fe, esperanza y oración en Jesucristo. Que esta luz ilumine tu camino en tiempos de oscuridad. Con la conducción de Mariana y Cristian Arévalo, todos los miércoles a las 20 horas. Nos comparten una palabra desde el corazón de Dios, invitados y mucho más. Hola, bienvenidos a Una luz en la oscuridad. ¿Querés estar conectado con todo el contenido que tenemos para tu vida? Mensajes de fe, entrevistas y mucho más. Ya podés encontrarnos en todas las redes sociales. Sí. ¿Vos ya sos parte de Una luz en la oscuridad? Podés seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sé parte del movimiento que Dios está haciendo. Suscribiéndote ¿dónde? A nuestro canal de YouTube. No te pierdas cada mensaje todos los miércoles a las 20 horas. Por Instagram te compartimos la palabra, devocionales y contenido diario todos los días. También encontrarnos en TikTok con mensajes que llegan directo al corazón. Buscanos en Facebook
Compartí con otros este mensaje. En Twitter, unite a la conversación. Y por WhatsApp nos podés escribir directamente a través de nuestro número. Déjanos tu mensaje, con gusto te vamos a responder. Y por último, no te olvides de suscribirte, dejarnos un fuerte like y un comentario, porque una palabra puede cambiar la vida de una persona. Una luz en la oscuridad llegando a donde otros no llegan. Dios los bendiga. Wow, tremendo. Bueno, presentación, redes sociales, tenemos manantial para estar compartiendo juntos. ¿Y qué vemos ahí, Mariana, de fondo? ¿Qué estoy mirando en las dos pantallas? Por un lado tenemos una luz en la oscuridad y por el otro... Las buenas noticias. Yo sé que están expectantes ahí para compartir las buenas noticias del Evangelio, qué es lo que sucede alrededor del mundo con el Evangelio, ¿no? Con la palabra de Cristo en nuestros corazones, ¿no? Wow. Dónde es predicada, qué es lo que sucede a través del mundo con las personas, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a primeramente a mostrar la placa de las buenas noticias y a deleitarnos con lo que va a estar viniendo acerca del noticiero. Amén. Bienvenidos a Buenas Noticias del Evangelio. El Evangelio que transforma vidas y trae esperanza a todo el mundo. Una luz en la oscuridad para todas las naciones. Wow, tremendo. Bueno, para que la frutilla del postre ahí, para que no se esperaban las buenas noticias con lo que vamos a estar compartiendo. Quiero agregar, Cris, lo que me llamó la atención, ¿no? del flyer, ¿no? Que la buena noticia es movida. ¿Cómo es la palabra? Movida. ¿Por qué movida? El movimiento. Porque es el movimiento en nosotros, ¿no? Y eso es lo bueno que tenemos, que la palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva, como es el maestro, ¿no? Así que bueno, a estar expectante lo que vamos a compartir ahora con el espacio de las buenas noticias. Y en este caso voy a comenzar. ¿Te parece, Cris? Sí, sí. La primera la nota destacada de las buenas noticias del Evangelio es que la banda, esto se pasó en Salvador, ¿sí? En el país del Salvador. La banda Miel San Marcos hizo una historia en El Salvador al llevar adoradores al Centro Penal de la Esperanza, Mariona, donde ministraron a cerca de 4.000 internos y ¿qué pasaron? Y grabaron en vivo el tema de Cristo. ¡Wow! ¿No? Tremendo. Más que un concierto, fue un poderoso acto de fe, recordatorio de que ninguna prisión puede detener el amor de Dios. Como dice la Escritura, Jesús se hace presente aún en la cárcel, trayendo perdón, restauración y un nuevo comienzo. La luz de Cristo entonces alcanza donde nadie más llega. Exactamente. Tremendo, se mueve, Mariana, Jesús en todo ámbito, ¿no? Porque Él vino a romper cadenas, a demoler murallas, abrir puertas de cárcel. Pero ¿qué puertas? Las puertas y que salgan los presos. Sí, que salgan los presos, pero no de esa condena que están pagando, porque tienen una obligación y una deuda con la sociedad que están pagando, pero que salgan de la cárcel interior, porque Cristo es la verdad, la vida, y donde está su espíritu, allí hay libertad. Entonces, donde viene esa renovación, esa transformación en cada corazón, ya no hay, recordamos a nuestro querido hermano y pastor Santo Salvatierra, que él en su proceso estuvo muchos años en cautiverio, estuvo muchos años en cárcel, y en medio de ese proceso conoció al Señor en medio de la cárcel, y cuando pasó eso, él con sus mismas palabras dijo, yo ya sentí que ya no estaba en la cárcel, ya no estaba encerrado bajo llave, sino que ya era libre, ya mi espíritu, mi conexión con el Señor, y ahí empezó a crecer, y fue una transformación que el Señor hace a cada uno. Podemos estar
libres en la sociedad o podemos estar presos, podemos estar en lo alto de la sociedad o en lo más bajo, pero sin Cristo estamos presos en nosotros mismos. Por eso la importancia de lo que se ha hecho, de lo que se ha permitido en El Salvador, de que vaya un grupo, ¿no?, de alabanza, a ministrar, de adoración, y más de 4.000 presos estuvieron alabando, siendo ministrados, decidieron recibir al Señor y estar ahí glorificando a Dios en alabanza, y Dios se manifiesta en cada corazón, y esos son corazones que son transformados en el proceso, pero Dios se manifiesta a aquellos que le claman, a aquellos que le alaban, a aquellos que le buscan. Igual la palabra dice, si me fuiste a ver a mí en la cárcel, si me diste de comer, Me diste de beber, sí. me diste de beber, Lo hiciste me por uno de mis acolzaste. pequeños. Exactamente, lo hiciste por mí. Entonces tenemos que estar no solamente sumergidos en nuestros problemas, hay otros problemas también alrededor del mundo, y doy gracias a Dios de que Dios está en medio de aquellos que lo buscan. Tremendo. Seguimos con la segunda noticia. Seguimos. Bueno, entonces, la fe en el mundo digital. Uy, escuchen, Wow, tremenda tremendo. noticia. El predicador Rigoberto Hidalgo y influencer también, llevó el evangelio a un nuevo territorio. La plataforma Roblox es un juego que hoy en día los jóvenes, los niños están a full, ¿no? Yo soy joven, pero claro. no estoy en esta plataforma. Realizan un culto virtual a través del predicador, realizando un culto virtual, pensando especialmente para alcanzar a jóvenes que hoy no están en las iglesias tradicionales o que no conocen el evangelio. Exactamente. Esta iniciativa busca hablar el lenguaje de esta generación, demostrando que la fe no está limitada a un templo, sino también puede llegar a espacios digitales donde millones pasan su tiempo. Un mensaje claro, la iglesia no espera y va hacia donde está la gente, incluso en el mundo virtual. Tremendo. Estuvimos mirando, Mariana, un poquito la nota, los videos, y es tremendo que en medio de un juego se armó como un culto, se armó como una iglesia con espectadores, y cada uno, sí, el predicador, que es Rigoberto Hidalgo, y cada persona estaba ahí atenta, recibiendo que estaban en sus juegos, estaban jugando, y sin embargo estaban en un culto, recibiendo una palabra. Tremendo. La tercera nota nos dice: fe hasta el final. Esto fue en Brasil, ¿sí? El pastor, dice Rick Andrade da Silva, de 39 años, era también un trabajador en el área de seguridad. Fue asesinado tras declarar públicamente que Jesús es más grande que el crimen organizado. Recuerden que esta noticia viene de Brasil, enfrentando con valentía a una de las estructuras más peligrosas de su entorno. Su testimonio conmueve al mundo cristiano y recuerda que aún en medio de la persecución hay quienes permanecen firmes en su fe. Un mensaje que trasciende. La fe en Cristo vale más que la vida misma, y su luz sigue brillando aún en medio de la oscuridad más profunda. ¡Wow! Esto me hace acordar que el otro día le mostraba a Cristian un mensajito sobre un profeta, y que le decía: Abraham, ¿por qué se mantuvo justo hasta el final? Justamente por eso, el Señor lo consideró justo porque él se mantuvo justo hasta el final. Nosotros tenemos que... Firme, permaneció en el Señor. No hay ni un justo en esta tierra. Nadie puede, Abraham, lo puedo afirmar como hijo de Dios, Abraham tampoco fue justo. Seguramente tuvo malos pensamientos, acciones, reacciones, emociones, como todos, porque es una persona, y en ese momento no tenían el Espíritu Santo, pero sí permaneció en el Señor, permaneció en su palabra, permaneció en las enseñanzas, en su relación. Entonces Dios nos ve como justos. En el antiguo pacto era nuestra propia fuerza, pero en el nuevo pacto lo hacemos con el Espíritu Santo que nos ayuda, y a través del Hijo de Dios, que es justo y que nos justificó,
somos Amén. justificados ante Dios, entonces nos ve justo. Amén. Tal ¿Eh? cual, tal cual. Bueno, ¿y cómo sigue? Y la cuarta noticia, dice la palabra en medio de lo cotidiano. Dice, la empresaria Antonella Rocuzzo, yo creo que la conocen muy bien, es la esposa del exjugador Leon Messi, sorprendió en redes al compartir una imagen de la Biblia abierta en el Evangelio de Mateo. Específicamente la parábola de ¿qué? De los talentos. Un gesto simple, pero con un mensaje profundo, una invitación a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. ¡Wow! Tremendo, para que meditemos todos. Nuestros dones, oportunidades y tiempo. Un recordatorio poderoso. Aún en medio de lo cotidiano y lo visible, la palabra de Dios sigue hablando al corazón y apuntando ¿a dónde? Al eterno, que es Cristo Jesús. Tremendo. Bueno, estas fueron las buenas noticias y espero que haya llegado al corazón cada nota. Vamos a ir trayendo en lo sucesivo de los programas las buenas noticias para tanto comprenden todos, porque todo nos ayuda bien. Aún, dice el apóstol Pablo, dijo, aún en las cosas buenas que me pasan, en las malas, y vivir es en Cristo y morir es ganancia, ¿no? Amén. Aún en la muerte, como el predicador, es ganancia porque está en la presencia del Señor. Exacto. Aún en medio de los padecimientos sabemos que todas las cosas confabulan, nos ayudan, porque está Dios en medio y Él arma ese croquis para lo mejor para nuestras vidas, aún en medio de lo que no entendemos. Entonces, esto fue, Mariana. Las buenas noticias. Bienvenidos a Buenas Noticias del Evangelio. El Evangelio que transforma vidas y trae esperanza a todo el mundo. Una luz en la oscuridad para todas las naciones. Bueno, estamos aquí para ahora compartir la palabra de Dios, un mensaje. Yo creo que Estamos están expectantes ahí. ahí, como dice atrás, el Evangelio revelado. Estuvimos compartiendo ahí por las redes sociales las mentiras del mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo, ¿no? Satanás. Desde el principio fue engañador, fue mentiroso, fue confabulador, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Confabuló, mintió, quiso ocupar el lugar que no le pertenecía. Digamos, le llenó la cabeza a los ángeles y pagaron el precio, conspiró contra Dios. Así que hoy vamos a estar compartiendo esta palabra, este mensaje que es fuerte, porque es una palabra fuerte que nos compete a todos, tanto en el ámbito secular, tanto a vos que quizás estás recién empezando, sos nuevo, no conoces, y a vos que estás caminando en el Evangelio y que tenemos que oír esta palabra, tanto de las personas que no están en el camino, como las personas también que están en el camino, que uno dice, bueno, pero está en el camino, pero esto no pasa dentro de la iglesia. Sí, pasa dentro de la iglesia, porque ahora lo vamos a desarrollar. Pero entonces, ¿cómo se llama esta palabra, Mariana? El Evangelio revelado, mentiras del mentiroso. Wow. Tremendo. Es así, cortito y al pie. Bueno, entonces vamos a compartir la placa del día, como para que se estén deleitando y preparando el corazón para lo que Dios va a revelar a cada uno de nosotros. Siempre con lápiz y papel en mano, ahí la palabra de Dios también, el Evangelio. Bueno, tremendo. Bueno, vamos a adentrarnos de lleno, vamos a zambullirnos a la pileta y vamos a estar compartiendo esta palabra que entonces llamamos el Evangelio revelado, mentiras del mentiroso. Y Mariana, hay una mentira que se colocó dentro del pueblo de Dios, primordialmente, ¿no? Pero también aquellos que todavía
están dando sus primeros pasos, aquellos que no conocen conocen, todavía. pero dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy siendo flagelado, atacado, señalado? Pero hablando específicamente dentro del pueblo de Dios, no es algo que entró de golpe. Ya lo estuvimos diciendo que desde el principio de todas las cosas, donde el enemigo, Satanás, ya estaba confabulando en los cielos, en el trono de Dios, fue echado del cielo, fue despojado de todo lo que le había dado Dios, cayó a la tierra con los ángeles Él codiciaba caídos. Sí. el trono de Dios. La realidad es, entonces justamente pasó todo esto, ¿no? Con la confabulación, de ocultar, de querer justamente el trono del Altísimo, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde? Él quiso imitar, quiso codiciar, pero sin embargo el Señor lamentablemente tuvo que tomar otra decisión de despojarlo, ¿no? Del lugar que tenía privilegiado, que era de un querubín, el más Sí, el más hermoso que había que... exactamente. No era el principal, pero era el querubín que estaba a cargo de la alabanza, entonces no entró de golpe, entró de a poco, disfrazado de humildad, la mentira, disfrazado de mansedumbre, disfrazado de amor, porque el enemigo se viste de ángel de luz, ¿no? Y suena más o menos así. Como cristiano no podés hablar de ciertas cosas. ¿Escucharon eso? Muchas veces, no solamente dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia, sino fuera, dicen, no, capaz que nos están maltratando, nos están diciendo de todo, pero la gente nos dice, pero vos sos cristiano, ¿por qué estás diciendo ¿Por qué esto? estás ¿Por qué reaccionás o por qué confrontás? Y siempre hablando de alguien manso, pero que no se queda solamente escuchando y recibiendo el golpe, sino también mostrando la verdad, porque el Señor dice, la verdad os hará libre. Jesús mismo dijo, hipócritas y fariseos, ¿no? Los confrontaba, los exhortaba. Ahora vamos a ver en el trayecto de la palabra que hemos pintado a un Jesús de una forma que a suavizarlo, nos han presentado de una forma a Jesús sin carácter, muy que suave. Es un Dios de amor. Claro, y Dios tiene distintos tipos, como dice Mariana, de carácter, ¿no? Dios es un... vamos a estar hablando en otro programa, lo estuvimos hablando en programas anteriores, pero los distintos tipos de carácter de Dios. Una de las cualidades es el amor, y por sobre todas las cosas, Dios tiene amor para con nosotros, porque Dios tanto nos amó que se dio a sí mismo envió a su Hijo para que nadie se pierda, ¿no? Pero todos volvamos al arrepentimiento, reconocer al Hijo de Dios y tener salvación y vida eterna. Pero también es un Dios justo, Mariana. Y nos justifica porque es un Dios justo a través de su Hijo, que Él tuvo una vida santa, una vida recta, una vida bajo sujeción, bajo las leyes, cumplir las leyes. Porque a veces decimos, el que alcanza, Mariana dice, el que alcanza la cima más larga, más alta, ese es el primero, ese es el mejor, ese es el más fuerte. Pero en ciertas culturas y en el camino de Dios es al revés. El que se humilla, el que no en la mala forma, ¿no? Porque ahora vamos a ver eso del carácter de Dios, pero el que se somete a las leyes de Dios, el que tiene temor de Dios, el que hace el bien, y no solamente el que, porque en la sociedad se marca al mejor o al más poderoso, el que tiene más fuerza, el que golpea más. Y en el camino de Dios es al que persevera, al que ama, al que... Ay, perdón, me vino una palabra cuando decías, ¿no? El que dice la palabra, el que
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no es un temor de miedo, sino es un temor reverente. ¿Sí? Es un Exactamente. temor de saber que nosotros somos guiados por ¿quién? Por el más poderoso, por el Dios eterno, Dios de justicia, Dios soberano, Dios De santidad. Otro de los Exactamente. atributos y del carácter de Dios es la santidad, ¿no? Dios de amor, Dios justo y Dios santo. Hay muchas más cualidades de carácter, pero esos tres son principales y estructurales en lo que hablan del carácter de Dios, que no se separan. O sea, hemos visto en la cruz del Calvario, porque nosotros decimos, bueno, es un Dios de amor, pero el Dios del Antiguo Testamento, no, era un Dios que castigaba. No se entiende la verdad del Evangelio, no se entiende el carácter de Dios, no se entiende la metodología, pero vemos en la cruz todo conjugado. Dios tuvo amor que se dio por nosotros. Él dijo, yo voy, yo los rescato, me entrego, hago el sacrificio de una vez y para siempre para que ellos no lo tengan. Le doy el regalo inmerecido, el acceso a la vida eterna, sin hacer nada. Ustedes lo reciben el regalo que es Jesucristo en su corazón y tienen acceso a la vida eterna, son transformados, les doy el Espíritu Santo, los anoto en el libro de la vida. Wow, Y seguimos, acceso al reino, a todas las bendiciones sobre ustedes. Maravilloso, tremendo, el Dios de amor. Pero también para hacer esa entrega tuvo que ser justo. Y esa justicia implica que hubo justicia. Y la justicia fue muerte, y muerte de cruz. Se hizo maldito para que nosotros seamos libres de la maldición y del cautiverio, para que en su espíritu haya libertad en nosotros, ¿no? Y eso fue justicia. Necesitábamos un sustituto, porque si no perecíamos en la eternidad. Nosotros no podemos acceder a Dios si no es a través de Jesús, que nos da acceso, y Dios nos ve santos como a su Hijo, no por ser santos, porque no podemos en nuestra fuerza, no llegamos, no podemos hacer, las leyes son 613 leyes, es algo imposible del pueblo de Israel, pero nosotros somos justificados por la fe, como Abraham. Mariana decía, como Abraham, ¿no? Entonces, ahí vemos la justicia. Y no lo hubiese podido lograr Jesús, la cruz del Calvario, sin santidad. Si no hubiese sido santo, no valía de la pena nada lo que hubiese sido, que lo hubiesen matado, que lo hubiese justificado Dios, que se hubiese entregado por amor, si no hubiese sido santo. Si hubiese sido un pecador, si hubiese pecado de pensamientos, de acciones, reacciones, emociones. Jesús fue santo desde que nació hasta que padeció. Entonces, vemos ahí el carácter de Dios. Y ahí está la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, ¿no? Entonces, seguimos, y perdón, pero me desvié un poquito de la palabra, pero era esencial que va revelando el Señor, ¿no? Que nos comprendamos quién es Dios, Padre, ¿no? Para que también podamos entender por qué Jesús hizo ese sacrificio, porque Dios justamente nos amó tanto y nos sigue amando. ¿Para qué? Para que justamente Jesucristo venga a llevarse todo ese pecado nuestro que a nosotros nos correspondía a la cruz. Se hizo maldito por nosotros. Hemos compartido justamente el programa. Pueden mirar, claro, los distintos programas que hablamos justamente de la cruz y del carácter de Dios, que es tremendo. Pero, bueno, mucho podemos desarrollarnos y seguir, digamos, ramificando, pero vamos a centrarnos en esta palabra que nos va a revelar cuáles son esas mentiras del mentiroso, ¿no? Y qué es lo que hizo. Muchas veces que Entonces, no ¿qué podemos nos confrontar a nosotros, nos dicen. Entonces, que claro, no podemos justamente. enojarnos, que no podemos reclamar, nos dicen muchas veces. No, vos sos cristiano. No te Mariana, ¿cómo vas a reclamar? Exacto. ¿Sos cristiana? No, vos te tenés que enojar. callar. Vos no te podés enojar, vos no podés. Exactamente. No digas nada, porque si no, ¿dónde está el carácter de Cristo? ¿Cómo? ¿Vos sos Y cristiana? ese silencio, ¿qué hace nosotros? Imagínense que Tremendo. una vez creo que uno puede, bueno, se lo entrega al Señor. Siempre, la realidad es que siempre tenemos que entregar esas cosas al Señor. ¿Por qué? Porque pasa de que en nuestro corazón
se hace una raíz de amargura y eso daña Va nuestro... creciendo Exactamente. en nosotros, ¿no? Porque muchas veces Terminamos pasan los frustrados, ministerios, ¿no? Terminamos frustrados, claro. oprimidos, apagados, sin Nos ganas dice de la gente de alabar. afuera, como le decía recién a Mariana, no, vos no podés, yo le estoy diciendo de muchas cosas malas a Mariana, pero cuando ella dice algo, reacciona o me confronta, no, ¿cómo? Pero vos sos cristiana, no podés hablar, no me podés decir nada. Entonces callamos como cristianos, callamos, y dentro de la iglesia o del mundo cristiano también pasa en los ministerios, con la gente que nos empieza a señalar, que dice, no, vos no digás, vos no opinés, vos no comentés, vos no propongás. Muchas veces pidas no propongas, oración. no pidas, no pongas versículo, no hagas esto, no te muevas para acá, no te muevas para allá. Y entonces decimos, bueno, como hijo de Dios no digo nada, me callo, agacho la cabeza. Y ese no es el carácter de Dios, ¿no? Y ese que está del otro lado está errado también. No solamente que no es el carácter de Dios, que reflejamos nosotros también sometiéndonos de esa, porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no es que no te debemos confiar entre nosotros, hay una confianza, pero la confianza se gana, pero debemos confiar primeramente en Dios y reflejar de Él. ¿Qué me diría Dios o qué diría Jesús? ¿Cómo contestaría Jesús? Siempre nos tenemos que volver a Él, siempre como un amor, con mansedumbre, o sea, nunca Por eso también llegar tenemos que a otros temas. Por eso, antes de decir algo mal, antes de dañar un corazón o antes de dañar nuestra Nuestro propio estima, corazón. nuestro propio corazón, nuestra cómo nos miran y quedar mal parados, debemos orar, hacer un momento de decir, bueno, a ver qué me dice el Señor, si puedo lo hablo ahora o si no, espero y lo hablo después. Lo medito, lo oro, le pido al Señor que me lo revele, pero a través del Evangelio vemos distintos personajes, distintas vidas reflejadas principalmente en Jesús, pero que han tenido autoridad. Y la autoridad no es debilidad. Y la debilidad muchas veces nos retrotrae, nos angustia, nos demuele, nos empieza a corroer. Hay algo que empieza a corroer en nosotros como un óxido y empezamos a menguar, empezamos a echarle la culpa a Dios, decir por qué, dónde estás. Pero Dios, nos apartamos, pero Dios está con nosotros. Él nos dio autoridad para verdaderamente alumbrar las verdades del Evangelio, las verdades de Dios. Muchas veces a mí, lo confieso, en el camino del Señor, muchas veces mucha gente me dijeron, no, vos, ¿cómo sos cristiano? Yo no soy cristiano, pero vos te tenés que callar. A Mariana misma la he visto. Mucha gente decirle, no, pero vos, ¿cómo sos cristiana? Tenés que... Pero, y dentro del Evangelio, dentro del caminar, dentro de los ministerios, personas en autoridad decirnos cosas y yo he reaccionado mansamente, pero con autoridad y siendo todavía dando mis primeros pasos, pero entendiendo el Evangelio, la revelación de Dios. No, en la palabra dice esto, lo que estás diciendo, siempre diciéndolo con autoridad, con amor, pero esto dice acá, yo de acá no retrocedo. Esto dice, ¿cómo me querés callar la voz, mi voz, que es la voz del Evangelio? Mi voz, una vez un líder que me quedó grabado en mi corazón, y agradezco mucho por la enseñanza, me dijo, mira, todo lo que hables te lo pueden retrucar, te lo pueden pisotear, te pueden malinterpretar, por más buena intención que tengan. Pero cuando cimentás la palabra de Dios con lo que querés expresar, o esa palabra la expresás, o ese pensamiento la fundamentás en la palabra de Dios, nadie, obviamente que sí, hay gente que lo puede hacer, pero nadie te puede refutar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que espada de doble filo.
Y penetra, dice, hasta lo más profundo, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hasta lo más profundo, donde dice cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, tiene Dios para aquellos que le aman. Esa es la palabra de Dios que nos es revelada. Él tiene la revelación de lo sobrenatural para con nosotros. Entonces, vamos a seguir. Bueno, vamos al primer punto. Entonces, el Jesús que nos enseñaron no existe. Alguien nos fabricó un Cristo que no existe. El Cristo de la religión, ¿no? Porque hay un Cristo que está incluso débil, suavizado, lo han menguado, han puesto ídolos por encima, han puesto primero a su mamá como virgen, como autoridad por encima de Cristo. Por encima de Dios, han puesto a santos y lo han llenado de santos, han creado religiones basadas en el romano, basadas en otras culturas, greco-romana, y a Jesús que hizo el sacrificio por nosotros y que es el que nos da acceso a la salvación. Bueno, está ahí, sí, yo creo en Jesús, pero primero está el santito, primero la virgencita, primero... y eso primeramente que no nos trae salvación, porque ninguno de ellos hizo el mérito de ser crucificado, ninguno fue Dios, ninguno hizo los prodigios, las palabras, los méritos de Cristo, ni somos justificados por Cristo. Entonces lo hemos puesto y lo hemos suavizado en la religión, y la religión nos salva. La religión encartona, endurece, hace cosas repetitivas, pero en cambio la relación de Dios nos hace que verdaderamente nos hace libres, y como recién decía, ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, tiene Dios para quienes lo aman. Él da esas revelaciones a través de esa relación. Entonces ahí es donde son nuestros ojos abiertos a la verdad. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 23, 27 al 28? Vamos a la palabra. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! El Señor nos exhorta, ¿no? Tremendo. Esto no es diplomacia, esto es la verdad. La palabra en Juan 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Con eso no hay palabra que pueda refutar eso. ¿Y por qué Jesús les decía eso? Eran religiosos, ¿no? Aquellos que confrontaba, que les decía: ustedes son de su padre, o ellos les decían: pero ¿cómo? Si nosotros venimos del linaje y nosotros... o ¿cómo? ¿Eres maestro de la ley y no sabes estas cosas? Le dice a Nicodemo. Sin embargo, Nicodemo tenía un corazón que quería aprender, quería saber, pero sin embargo no tenía la revelación, porque tenían protocolos religiosos, que está bien, se fueron dados por Dios y fueron al caminar, pero después se distorsionó. El hombre se distorsiona cuando deja de mirar como Pedro, caminando por las aguas, dando pasos de fe en lo sobrenatural, caminando sobre el agua. Pero cuando deja de mirar a Jesucristo, ¿qué pasa? Se hunde. Cuando dejamos de mirar o empezamos a mirar a otro lado, pasa esto. Bueno, Cris, ¿te parece? Vamos a un tema musical, ¿sí? Yo creo que este es otro de los temas del álbum de Una luz en la oscuridad, para que lo puedan aprovechar y apreciar grandemente. Así que se llama A menudo la vida. Disfrútenlo porque a nosotros nos encanta. Tremenda alabanza, así que disfrútenla. Enseguida volvemos con más del Evangelio. A menudo
decepciona y a menudo yo fallo. Creo tener control, pero es una ilusión. Entre carne y espíritu se da la división. Oscuridad o luz siempre en conflicto, muerte y vida en un solo grito. Enfermedad y sanidad se enfrentan, pero en él mi alma encuentra respuesta. Él calma las tormentas y parte los mares, demuele murallas, no hay nada que lo pare. Es la roca en quien confío, su fuerza que respiro. Es él mi descanso, en toda situación él está al mando. Esperanza que nunca falla, en su nombre no hay muro que no caiga. Temor se convierte en paz, ansiedad se apaga y la calma inunda. Alfa y Omega, principio y fin. Cuando pongo mi confianza en su nombre, no hay gigante ni fuerza que me asombre. Sus alas me protegen y en mi debilidad su poder aparece. Él calma las tormentas y parte los mares, demuele murallas, no hay nada que lo pare. Es la roca en quien confío, su fuerza que respiro. Es él mi descanso, en toda situación él está al mando. Esperanza que nunca falla, en su nombre no hay muro que no caiga. Él calma las tormentas y parte los mares, demuele murallas, no hay nada que lo pare. Es la roca en quien confío, su fuerza que respiro. Es él mi descanso, en toda situación él está al mando. Esperanza que nunca falla, en su nombre no hay muro que no caiga. Wow, tremendo. A menudo la vida nos decepciona. ¿Cuánto lo sentimos que muchas veces la vida nos decepciona en algún aspecto y que nos pasan circunstancias, pero Dios es fiel, nos sostiene en medio de las tempestades, en medio de los valles oscuros, en medio de la desolación y nos levanta con gran amor. Su palabra, perdón, me viene Cris, su palabra dice igual que Él no nos abandona, ¿no? Y que en esos desiertos es donde nosotros nos tenemos que volver a enamorar cada vez más del Señor, porque ahí es donde afirma nuestra fe y podemos seguir pasando más allá de que podamos pasar tribulación o desilusión, vamos a mirar siempre al Señor. Y lo vemos en medio de esas situaciones, nos enamoramos porque vemos que está con nosotros, que nos ayuda. Que nos fortalece. Él nunca nos deja. No te dejaré ni te desampararé, dice. Entonces, segundo punto, vamos a ver qué dice. Jesús también se enojó. ¿Cómo que se enojó? Jesús que conocemos no se enoja. Pero, ¿qué pasó cuando fue al templo y dijo, en la casa de Dios lo que están haciendo, estaba hecho una kermés, estaban vendiendo, haciendo desastre, confabulando, y dio vuelta, se enojó, le agarró ira, la ira de Dios, ¿no? En ese momento, pero tuvo ese enojo, pero en la palabra, en Marcos 3:5 nos dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¡Wow! Tremendo. Jesús entonces se enojó, no fue un arrebato,
No fue la carne, fue un enojo justo, limpio, que nacía de ver el corazón endurecido de la gente. Muchas veces Cualquier parecido con la realidad. claro, hoy por hoy, ese enojo nos brota, nos sale, pero lo sometemos, decimos, bueno, mi carácter está cambiando, cambió, somos procesados en medio de las circunstancias, vemos cómo Dios está obrando, pero nos salen emociones, reacciones, porque no somos seres humanos. no somos títeres ni robots. Dios quiere que verdaderamente seamos íntegros, ¿no? Nos dejan un cuerpo finito para en algún día glorificarnos o darnos un cuerpo glorificado, un cuerpo santificado. Llegaremos a la estatura de Cristo en el más allá, cuando venga por nosotros en su gloria, lleguemos a su presencia. Pero mientras tanto tenemos emociones, reacciones, pero las sometemos a Cristo. Pero muchas veces nos pueden salir un enojo. ¿Pero qué dice la palabra? La palabra dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos tener, es como dice Cristian, enojarnos, pero no tenemos que permanecer. Claro, en que dice que que el sol que no amanezca, que no los tome el nuevo día, el sol, con ese enojo. Dice, bueno, se pueden enojar, pero tener una diferencia. Pero no permanezcan en eso, vayan y arreglen estas situaciones. Entonces el problema nunca fue el enojo, el problema es lo que hacemos con él. Entonces, como punto 3, Jesús no reprimió lo que sentía. Hay otra imagen falsa que circula, otra mentira del mentiroso. La de Cristo, impasible, el que nunca sufre, el que nunca duda, el que jamás muestra una grieta. Y lo vemos en el Getsemaní diciendo, Padre, esto que voy a padecer, la verdad, en la carne, siendo 100% hombre, pero siendo 100% Dios, en un mismo ser, Jesús en su carne dijo, lo que voy a padecer es tremendo. Dice que transpiraba sangre, me caían gotas de sangre, de la presión, de la angustia que tenía, y le dijo, yo no quiero esto, pero que no se haga, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. ¿Cómo dice el versículo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esto es en Mateo 26:39. Tremendo. Pero entonces... En Mateo, perdón, que lo diga también, 27:46 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos una expresión de Jesús en la cruz. Otro de los aspectos. En la cruz que clamó también. Dijo, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo, sabía. No, ¿lo podría no haber dicho? Sí. ¿Lo teníamos que escuchar nosotros? Sí. ¿Lo tenía que tenía que ser cumplido? Sí. Pero más allá en su carne, Jesús dijo, Padre, no te siento, ¿dónde estás? Él sabía que estaba, él mismo. Muchas veces nosotros decimos, Padre, ¿dónde está en este medio? Claro, de esta entonces situación? muchas veces podemos decir, no podés dudar de Dios, no podés dudar que no está, no podés reclamar, decir, no, esto no lo tenés que pasar. No, somos seres humanos y podemos tener emociones, reacciones, porque Jesús las tuvo y nos dejó enseñanzas. Más allá de los padecimientos, más allá de todo, cada paso del Evangelio es una enseñanza para nosotros. El hombre más manso de la tierra, Moisés, se enojó, pero tuvo una consecuencia cuando se airió por demás y desobedeció a Dios, perdió en la tierra prometida, acortó su vida, tuvo una consecuencia, ¿no? Cuando permanecemos y ya nos vamos al otro lado, dice que nos airemos, pero no que permanezcamos en esa ira, ¿no? Porque Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpeó con enojo y ya no quería saber más nada. Sin embargo, Moisés fue el hombre más manso de esta tierra. Jesús, ¿qué hizo también? Jesús habló, expresó, clamó, no aguantó ese silencio fingiendo que todo estaba bien. Fue un Cristo verdadero, con un corazón verdadero,
que sintió cosas verdaderas como cualquier ser humano. Y por eso también nos da el permiso a nosotros también de enojarnos. No es que somos seres humanos que no sentimos nada. Tenemos eso que también... Tenemos emociones, nos duelen Exactamente. cosas. A veces decimos, che, mirá, esto me lastimó lo que hiciste, lo decimos bien, y la otra persona espera que no digamos nada. Ni siquiera es que estamos a veces enojados, a veces decimos, nos ha pasado con Mariana, decir, mirá, esto que hicieron, esto que dijeron, la verdad que nos lastimó el corazón, y lo dijimos con la mayor mansedumbre, con la mayor neutralidad, con amor, y a un siervo de Dios, que lo hemos dicho. Y sin embargo, reaccionaron peor. Ahí vemos verdaderamente expuesto el carácter, la falta de crecimiento, no porque la gente esté en autoridad, quiere decir verdaderamente que esté puesta por Dios. O que no se hayan apartado, o que les haya pasado algo, o que nosotros estemos mal. No, bueno, la próxima me callo, no digo nada. No, es lo que tiene que ser, porque nosotros tenemos que decir las cosas. Che, me está haciendo mal esto, no está bueno. No, ¿cómo me lo vas a decir vos? Vos te tenés que callar, no me podés decir nada, claro, no es así. No es así. Y el cuarto punto dice, Jesús se iba donde no era recibido, ¿no? Nos dijeron alguna vez que tenés que justamente que quedarte donde no te valoran, que irse y rendirte, que aguantar el maltrato, que lo que recién decíamos con Cris, ¿no? Es Todo esto, claro. lo que incluso estamos compartiendo con ustedes, es porque nosotros ya padecimos parte de esto, ¿no? Y creo que uno no puede hablar de algo que tampoco puede experimentar. Claro, que haya experimentado. Y esta palabra, desde este punto, lo meditamos con Mariana, porque es una palabra fuerte a veces decir estas cosas, pero también es confronta y también es sanidad, como enseñanza, ¿no? Porque a veces decimos, entonces podía haber dicho, sí, hay momentos que el Señor nos dice, bueno, no critiques, obviamente, pero bueno, andá y hablá en buenos términos. Decir, che, mirá, esto me está doliendo. La otra persona puede reaccionar, pero de la peor forma, puede ser peor, ¿no? Pero Vos lo dijiste, ya lo confesaste. Claro, uno eso tiene es que también importante. verbalizar, tiene que soltar, es también parte de sanar, y también debemos pedir guía al Espíritu Santo para ver qué hagamos en esa situación. Hay momentos que no podemos dejar de decir, esto no está bien. Esto no me suena, mirá, esto no es el verdadero Siempre evangelio, está la palabra esto no es lo que Jesús dijo, esto no es la... Entonces podemos, o bueno, está bien, yo pongo la otra mejilla, pero tampoco Jesús, como estamos diciendo, no se quedó en lugares que no lo honraban, que lo maltrataban, que lo despreciaban. Él seguía su camino. En su palabra dice en Mateo 10:14, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Wow. Sacudir el polvo no es orgullo, es discernimiento, es entender que la unción no puede desperdiciarse donde justamente no reciben de la palabra, porque muchas veces justamente puede pasar eso, de que uno puede sembrar la palabra pero no la recibe, como en la parábola del sembrador, ¿no? Y dice Juan 1:11 dice que a los suyos vino y a los suyos no recibieron. Y Jesús no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no lo recibió, lo rechazó en su mayoría, ¿no? El plan de Dios era que tengan ese velo, ¿no? Para que nosotros pudiésemos ser salvos, el pueblo gentil. Entonces, otro punto. Jesús no habla igual con todos. En su palabra dice en Mateo 13 del 10 al 11, porque les hablaste por parábolas, le decía Mateo, ¿no? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Porque justamente, como la palabra, si la palabra quedó bien sembrada, esa semilla quedó bien sembrada, ¿qué va a tener ganas uno? De seguir creciendo. Claro. Entonces va a buscar más del Señor para que justamente esa palabra siga creciendo en nosotros, redarguya, y como les decía al principio del programa, la rumiemos, que podamos masticar, que la podamos digerir, decir qué quiso decir el Señor. Nos va a quedar esa incógnita en el corazón que nos va a llevar a buscar más del Señor. Bueno, y ¿cómo sigue? Dios nos usa a los que el sistema descartó. Dios usa a los que justamente el sistema descartó. Y lo que dice en 1 Corintios 1:27 dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¡Wow! A los poderosos, sigue la palabra, ¿no? A los poderosos, aquellos que están por encima, pero busca a lo necio y lo vil de este mundo, a lo despreciado, para ponerlo por encima, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios puede elegir a alguien que está con sabiduría, con poder. No, Dios quiere glorificarse en personas que Él hace la obra, no que están en su propia prudencia o han hecho en sus propias fuerzas, porque Dios se revela a aquellos que tienen un corazón humilde y manso para Él. Me hace acordar al rey David, ¿no? Que justamente porque el Señor su reinado perduró, porque justamente Él se sometió a Cristo. Él era bueno, en esa época todavía no existía Cristo, pero ya lo tenía revelado a través de los salmos, habla de los padecimientos. El corazón de Dios. Pero el rey David, justamente, Mariana, ¿qué es lo que hace? Él, sin embargo, era un adolescente, pero él tiene autoridad. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, no podía, escuchaba las voces del mentiroso día tras día, del gigante Goliat, día tras día blasfemando contra el pueblo de Israel, desafiando al pueblo de Israel. El enemigo primero hace eso, desafía, balbucea, y los enfermó durante 40 días. Pero vino ese pequeño y él tomó la autoridad y no se quedó callado. Hasta su hermano lo quiso callar. Y le dijo, David le dijo, ¿y tú qué tienes conmigo? Y fue y se enfrentó a Goliat. ¿Y qué le dijo a Goliat? Tú has venido con lanza, jabalina, pero yo he venido en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, y hoy mismo entregará tu cabeza en mis manos, y sabrá todo este pueblo que el Dios de los cielos es el que reina en toda la creación, ¿no? Parafraseando un poco. Ese mismo Dios y esa misma autoridad reina en nosotros. Aún reina hoy en nosotros. En nuestros corazones. Tenemos que creerlo, ¿no? Entonces, como dicen en el otro punto, la mentira tiene padre, como dice en Juan 8:44. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Justamente lo que decía Cristian, ¿no? Pero como lo utilizó en este ejemplo a Goliat. Y esa mentira tiene nombre, ¿no? Que tenés que callar, que no podemos confrontar, que no podemos expresar lo que sentimos, que ser manso es ser pasivo, que aguantar el abuso espiritual es virtud. Eso no es la Biblia, eso no es la palabra de Dios, eso no es el carácter de Cristo, eso no es lo que Dios nos dice. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos, las bendiciones. Esa es la voz del mentiroso. Tal cual. Otro punto es el carácter real de Cristo. Lo que estábamos hablando del carácter de Dios, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, como Juan 1:14. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Muchas veces nos van a querer callar, pero somos como el pastor en Brasil que comentaba Mariana en las buenas noticias, que él predicó la verdad, le costó su vida, pero está en la presencia del Señor y no cayó, ¿no? Él podría haber dicho, no, a ver si me matan, a ver si... Sin embargo, predicó la verdad, lo dijo. Y bueno, muchas veces tiene consecuencias el Evangelio
pero el Señor es quien nos defiende, quien nos rescata Exactamente. en cada situación, aún en la que no podamos entender. El espíritu de Judas, hasta el día de hoy, no desapareció. Hay algo que duele decirlo, pero se necesita justamente decirlo. ¿Por qué? Porque no todo el que está adentro en una iglesia o en una familia es de Cristo. Jesús mismo lo vivió. En Juan 13:21 dice la palabra: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Se Wow. acuerdan, no? De Judas, que lo En la entrega al última Señor. cena. Él era uno de los 12 discípulos. No era alguien de afuera, era alguien que justamente caminaba con el Señor, que estuvo con el Señor caminando 3 años, ¿no? En el ministerio, cuando empezó el ministerio del Señor. Sin embargo, Judas no era extraño, escuchaba las enseñanzas, veía los milagros, participaba de la mesa. ¿eh? pero justamente en Juan 12:6 dice: revela su corazón. Y esto dice: era ladrón, teniendo la bolsa, sustraía de lo que le echaban en ella, o sea, robaba de lo mismo que los bendecían a ellos para seguir predicando de la palabra, ¿no? Era como una... Amaba a Dios de la boca para afuera, pero no en su corazón, ¿no? Exactamente. Confabulaba, planificaba, robaba, mentía, ocultaba. Es el mismo Esa apariencia espiritual tenía un corazón torcido, ¿no? Ese mismo espíritu opera hoy, habla con un lenguaje bíblico muchas veces, como recién le decíamos, aparenta santidad. Por eso muchos, dice la palabra, muchos vendrán en mi nombre, ¿no? Vendrán falsos profetas, dice Mateo 24. Sirven también, buscan el propio beneficio, honran al público, pero traicionan en público, privado. sí. Honran en público, en apariencia, pero en privado traicionan, dan el beso de Judas. Hay un salmo que escribió David, creo que es el 51, si no me equivoco, en el que justamente él expresa que la traición vino de adentro. Tremendo, sí. Y una palabra en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Hechos 20:29-30 dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Wow, de dentro, no de afuera. En 1 Juan 4:1 dice: amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, nos dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo conocemos verdaderamente a la persona, si nos está hablando verdad, si nos está... Tenemos que probar los espíritus. A fuerza de rigor, yo lo experimenté en varias ocasiones, Mariana también, yo en lo particular experimenté, y el Señor me dijo: maldito el hombre que confía en el hombre, probad los espíritus. Les cuento algo breve, teniendo un negocio, habíamos orado con Mariana porque necesitaba alguien que venga a hacer un trabajo ocasional, o sea, dándome esa labor y una factura. Y lo que habíamos orado, me aparece una persona a los días y me ofrece eso mismo, ofreciendo otras cosas, pero me ofrece: mira, yo hago esto. Y dije: bueno, me lo manda Dios. Me dice: ¿estás escuchando alabanza? Yo soy cristiano también. En resumen, me terminó robando. Vino, le hizo la prueba, hizo una cosa, me terminó robando, llevándose cosas de clientes y demás. Y el Señor me enseñó en ese trayecto que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y no todos los que dicen ser cristianos lo son. Y no todo el que te dice una palabra de bien por un lado, quizás por el otro te está apuñalando. Entonces, ¿cómo probamos los espíritus? Tenemos que yo no sometí eso digamos, a rigurosa, bueno, a ver dónde vivís, cómo hacés, esto, lo otro. Sino yo creí en eso, me embelecé y sufrí las consecuencias. No, muchas veces nos pasan así. Nos pasa con gente conocida, con familiares, con entornos religiosos, con gente del mundo. Entonces, la forma es probar los espíritus,
y ser pacientes, ¿no? A ver, O sea, decir no- que no nos queda- muestren y nos demuestren, y después entramos en la confianza, pero lo vemos con la familia, ¿no? A veces decimos, o con las amistades, decimos, no, pero esta persona estoy hace toda la vida, estoy hace tantos años, y sin embargo a veces sufrimos desilusiones tremendas, ¿no? O sea, el corazón del hombre es así, más Es perverso perverso. que todas las cosas. Exacto. Entonces, ¿quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. Bueno, Bueno, esto no ya- es ya para estamos, generar división, chicos. Es para que despertemos y que no nos quedemos y dormidos. que tengamos y que confiemos en guarda Cristo. y cuidado, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Que confiemos en Cristo y que si tenemos alguna duda, no hay mayor maestro que el Espíritu Santo. Él nos va a revelar y le pedimos revelación. En Lucas 22, 48 dice, con un beso entregás al Hijo del Hombre. Le dijo el Señor a Judas, ¿no? Y bueno, vamos a otro punto, que es la traición que más duele justamente de alguien que viene más de cerca. Lo que decíamos, ¿no? Oh, Salmos 55, no es Salmo 51, Salmo 55. Ahí está, ¿Por qué, del 12 al 14. ¿Por qué no me afrentó un enemigo? Dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, Wow, mi claro. guía y mi familiar, dice, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Los secretos del Evangelio, ¿no? Tremendo. Entonces no fue un enemigo, era alguien que estaba en comunión, que oraban juntos, permanecían supuestamente en el Espíritu, pero hubo, muchas veces pasa, y a veces, bueno, son cosas que nos debemos padecer para crecer, que la otra persona está creciendo, no es que a veces todo sea malo, sino tenemos que esperar los tiempos y bueno, someternos a qué nos quiere hablar también el Señor, ¿no? ¿Y qué nos Jos- quiere enseñar? Claro, por otro punto, José, ¿no? José fue traicionado por sus propios hermanos, ¿eh? En Génesis 37, 4 dice, No por desconocidos, por sus propios hermanos. y vendidos. viendo sus hermanos y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron, dice la palabra. de Tuvieron Dios. celos de él, ¿eh? Lo que más les molestaba no era José, era lo que representaba, ¿no? Cómo se sentían. Cuando Dios te da un propósito, no todos lo van a celebrar. A veces tenemos que guardar ciertas cosas para nuestro corazón y a su tiempo van a ser reveladas. Algunos no te lo van a querer apagar, pero te van por atrás, te van a estar queriendo silenciar de alguna forma. Pero años después, José, cuando tuvo enfrente a los hermanos, ¿qué le dijo? En Génesis 45. Y ahí vemos el corazón de José. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tremendo. Vosotros pensáis en hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. En Wow. Génesis 50:20. Entonces José fue vendido por sus propios hermanos, pero terminó del pozo al palacio, gobernando, siendo una persona de influencia, de autoridad. La traición no canceló su destino, en muchos casos fue nos empuja hacia el mismo propósito que tiene Dios. Y si hoy estás dolido, sentís que fallaste o que te fallaron, tenés que escuchar esto. Dios no te perdió de vista. No, Dios no te abandonó, no te desamparó. Dios está justamente a tu lado, y esto también te va a ayudar a tu crecimiento. Dios está haciendo una obra y muchas veces se está permitiendo, pero a su tiempo va a ser revelado. Por más que estés en el pozo, por más que estés vendido, por más que estés encarcelado, a su tiempo el Señor te va a revelar y te va a poner en una posición que todo ojo lo verán. Así como al Señor, a nosotros en su momento, si vos permaneces fiel, si tenés el propósito de Dios, tenés en claro, si dejás tu ego, tu yo, vamos a estar hablando en breves programas acerca del ego, del yo, y lo que el enemigo quiere usar para hundirte, Dios lo va a usar
para posicionarte. Exactamente, para que crezcamos, para que estemos firmes en Él. Fuimos llamados justamente a ser portadores de ¿qué? De la buena noticia, de la verdad de Cristo. A no callarnos, a predicar el Evangelio, a hablar. Fuimos Comunicadores. llamados a ser portadores de la verdad. Embajadores de la verdad. Esa es la realidad. Así del que, reino de los cielos en la tierra, predicar el Evangelio. Y si tenés el llamado, todos tenemos el llamado, si tenés algo que arde en tu corazón, no dejes que esa voz del enemigo, esa mentira del enemigo te calle, porque más que toda la gente que pueda hacer, es gente que estaba perdida como nosotros en su momento y que no está escuchando la voz de Dios, aún en el camino, aún fuera del camino, pero un día esa vida puede ser tocada, puede ser arrancada de la mano del enemigo, puede ser llevada de muerte a vida, de oscuridad a luz, y puede ser alumbrado con la luz de la verdad y puede ser transformada totalmente. por eso es importante que nosotros oremos también por esas personas, ¿no? Sí. Por esos corazones que quizás también están lastimados, porque un corazón que está lastimado, ¿qué hace? Lástima. Bueno, si esta palabra tocó tu corazón, vamos a hablar ahí brevemente y vamos a cerrar el programa. Te damos gracias que estés con nosotros del otro lado. Poné tus músculos espirituales ahí en ejercicio, diciendo, a ver, evaluando, ¿no? Antes de reaccionar, antes de estar en una emoción. Pasá por el tamiz, yo le digo, de una forma buena, por el filtro. Los corazones, como pesa los corazones el Señor, dice nuestro espíritu, y bueno, un espíritu que está con Él, somos un espíritu con Él, somos libres y somos portadores, como decía Mariana, de la verdad del Evangelio. Así que vamos a hacer una oración. Padre amado, Padre eterno, te damos la bienvenida y te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos revela la verdad, que nos da entendimiento, que nos da fuerzas en medio de las debilidades que nos han querido derrocar, demoler, nos han querido poner de rodillas, el enemigo. Pero Señor, tu palabra es verdad y es revelada, y nos revela que tu evangelio es verdad, Señor, y las mentiras, los mentirosos son expuestas, Señor. Señor, tú nos quieres verdaderamente hacer libres, Señor, y solo con tu Espíritu. Por eso hoy recibimos tu Espíritu, te pedimos, Espíritu Santo, que hoy hagas una obra nueva, llénanos de ti, Señor, trae libertad. Te pedimos perdón si hemos hablado, si de más, si hemos callado, y no verdaderamente mostrar tu carácter en ambas facetas, Señor. Si cuando hemos tenido que verdaderamente levantar la voz del Evangelio y decir, esta es la verdad de Cristo, y esto te va a sanar, te va a liberar, no solamente por retrucarle a la otra persona, sino por traer libertad a los cautivos de corazón y de mente. El evangelista Carlos Anacondia comprendió en un momento que no solamente las personas estaban endurecidas en su corazón, sino estaban cautivas en su mente, y empezó a orar en esa dirección. Por eso hoy, Espíritu Santo, libra toda mente cautiva en el nombre poderoso de Jesús, cautiva por las mentiras del enemigo, cautivas por las durezas del corazón, cautivas, Señor, por las cosas que hemos aprendido. Echamos fuera todo espíritu indigno, inmundo, todo espíritu contrario. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que nos hagas libre, Señor, con tu sangre, con tu redención, con tu cruz, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, de toda verdad, de toda justicia. Señor, hoy transfórmanos, llénanos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Reafirmamos nuestra fe en ti, Señor, que si tú estás con nosotros, todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús, si hay alguien que está con enfermedad, ahora en el nombre de Jesús enviamos palabras de sanidad y se desatan cadenas de maldición generacional, enfermedades, en el nombre de Jesús, de la cabeza a la planta de los pies. Señor, por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Señor, tú nos bendices, Señor, tú nos prosperas, Señor, nos das prosperidad abundante
y en todas las áreas, Señor, porque si estamos contigo, Señor, aquí hay libertad en este corazón. En el nombre de Jesús te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, más que agradecida a Dios por otro miércoles más. Y como llegó el momento de despedirnos, que es lo que más nos duele, pero agradecemos que estén del otro lado. Recuerden suscribirse al canal y bueno, darnos un fuerte like, que para nosotros es una gran bendición. Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Una luz en la oscuridad. Hasta el próximo miércoles. Paz en